La forma como él se presenta, ¿no? Como esta persona que viene a organizar la naturaleza del Nuevo Mundo. Si bien Humboldt es un hombre del siglo XIX, más parece un hombre del Renacimiento. Él pretende abarcarlo todo. Es un científico bastante integral, ¿no? Porque le interesa la atmósfera, le interesa los movimientos sísmicos, le interesa la minería, le interesa la botánica, le interesa la medicina. De Humboldt se ha dicho que es el descubridor científico del Nuevo Mundo, el segundo Cristóbal Colón. Humboldt entra en un momento en el cual ya Europa tiene una imagen de América y que Humboldt contribuye a delinear mucho mejor. Del dorso de los Andes, rodeados de ruinas de un pueblo sabio e industrioso, nuestros ojos buscaban esas islas afortunadas donde existen todavía esa inocencia de costumbres, esa energía de carácter que los europeos han destruido aquí. Humboldt frecuentó un selecto grupo intelectual, entre los que destacaba el célebre escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. En 1796 falleció su madre y los hermanos Humboldt heredaron una inmensa fortuna. Lo primero que hizo Alexander fue viajar por toda Europa y cuando llegó a París adquirió los mejores instrumentos de medición. Humboldt es uno de los primeros viajeros que utiliza extensamente un instrumental muy variado. Busca medir la presión, la temperatura, se agencia en el viaje de un conjunto de instrumentos modernos, calibrados, de alta calidad, que es lo que le permite a él formar una suma extensa de relevancia fáctica. Él necesita observar la naturaleza midiéndola. El 5 de junio de 1799 se inició la expedición. Humboldt y Bonpland zarparon del puerto de La Coruña en la corbeta Pizarro. Pasaron por las Islas Canarias y 2 meses después tocaron suelo americano. Recorrieron territorio venezolano. Permanecieron 2 meses en Caracas y navegaron el Orinoco en una travesía llena de peligros, en medio de un salvaje territorio. En sus relatos sí hay momentos donde él agradece mucho a Bonpland. Por ejemplo, una vez le salva la vida cuando estaban viajando en una canoa en el Orinoco, ¿no? Entonces todo el mundo estaba en pánico, solamente Bonpland parece totalmente calmado y le salva la vida. Y ahí sí uno nota que fue importante para él y también fue un botánico importante. Todas esas colecciones de plantas que hicieron en su viaje a las Américas, Bonpland fue una parte muy importante de eso, ¿no? Él también coleccionaba y clasificaba plantas. La travesía siguió por Cuba, Cartagena de Indias y Bogotá, en el Virreinato de Nueva Granada. Allí conoció a los naturalistas José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. En enero de 1802 llegaron a Quito. De allí salieron para estudiar y ascender a los grandes volcanes ecuatorianos, entre ellos el Pichincha, pero sobre todo el Chimborazo, una gran hazaña. Es una ascensión al cráter dramática. O sea, cuando uno lee de cerca los diarios, dice realmente es una empresa titánica, ¿no? Está ascendiendo sin ningún tipo de sostén en oxígeno, es un ascenso dramático que fácilmente pudo haberlos a él y a sus acompañantes matado en la exploración. Humboldt y Bonpland ingresaron al Perú procedentes de Loja
Ecuador, el 28 de julio de 1802. La primera ciudad peruana en la que durmieron fue Ayabaca, en Piura. Luego tomaron los Páramos, Jaén y continuaron la ruta navegando por el Marañón. Para los indígenas de la selva entra a jugar un poco con la idea del buen salvaje, ¿no? Estos pueblos hasta cierto punto heroicos, libres, que no conocen las taras de la sociedad, que viven sin propiedad, que viven sin nociones de gobierno, etc., ¿no? Pero al mismo tiempo reconocen estas poblaciones que solamente se esfuerzan lo estrictamente necesario para sobrevivir y que una vez que han cumplido con misiones dificilísimas como navegar 14 días por los ríos, remando constantemente, pueden pasarse 3 meses en una hamaca sin siquiera levantarse para cocinar, simplemente moviendo con los dedos del pie las mazorcas en un fogón, dice él, ¿no? Entonces él dice que es la necesidad del trabajo la que obliga a los pueblos a trabajar y saca conclusiones al respecto. Lo que hay de asombroso en el hombre salvaje es la transición, el paso de un reposo de 2 a 3 meses al más rudo trabajo de la natación, de la carrera. En el hombre que no ha sido degenerado por el lujo, la pereza no anonada la fuerza física. Desde que estuvo en Trujillo, Humboldt midió la temperatura del agua del mar. Luego hizo lo mismo en Lima y en el Callao. ¿Qué encontró? Que la temperatura atmosférica era 7 grados más alta que la del océano. El aire no podía haber enfriado el mar. Dedujo entonces que la corriente del mar peruano tenía origen polar. El frío del Perú, tan opuesto a su situación geográfica y a la poca elevación de su costa, provenía del frío del agua, de la temperatura del Océano Pacífico. Humboldt no quiso adjudicarse el descubrimiento de esa corriente, pues él sabía que desde hacía siglos pescadores y gente de mar conocían el fenómeno. Pero a esa corriente todos la conocemos como la corriente de Humboldt. Del mismo modo, en el Callao, Humboldt tomó muestras de guano y se las llevó a Europa para mandarlas a analizar, hecho que recordaría después con amargura. Cuando él está anciano en Berlín y ve el boom del guano en el Perú, ¿no? Estamos en los años 50, ¿no? La era de Castilla. El guano ha entrado a Europa, ha entrado a Asia, ¿no? Y dice, cuando yo estuve en 1802 en el Perú, me llamó la atención el guano de las islas y mandé muestras a París. Y se vio que era absolutamente mucho más efectivo que cualquier guano que hasta ese momento se hubiera usado, cualquier fertilizante que hasta ese momento se hubiera usado. Y realmente el que lo introdujo en Europa fui yo y nunca me lo han reconocido, ¿no? Entonces guardaba un cierto resentimiento porque dice, ahora el Perú es un país rico, ¿no? Y nunca ha reconocido que el que mandó las muestras a Europa para el análisis y dio los resultados tan efectivos de este abono, ¿no? No entra ya en la historia, digamos, del guano en el Perú. El 24 de diciembre de 1802, Humboldt dejó el Perú. Partió del Callao rumbo a Guayaquil para luego dirigirse a México, donde permaneció 1 año. En la ruta a Guayaquil, Humboldt registró al detalle la corriente fría que hoy lleva su nombre. Más tarde, en 1804, se dirigió a los Estados Unidos, donde es célebre su encuentro con el presidente Thomas Jefferson. Alexander von Humboldt falleció en 1859, poco antes de cumplir 90 años, y su huella nos acompaña hasta hoy. Él fue el creador de una nueva era en la observación directa de la realidad americana. Como dijo otro sabio,
el italiano Antonio Raimondi. Lo que admiro en Humboldt son sus vastas miradas de conjunto, aquellas rectas deducciones sacadas de las observaciones, aquel grande espíritu de generalización que constituye la verdadera ciencia.